Buenas tardes con todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús. Un abrazo fraterno de parte de misioneros de Santa María de Nazaret. Después de una semana, vuelvo a retomar el tema con ustedes. Esperemos que esta vez no haya problemas en las redes que han estado viendo la semana pasada. Bendecido día para ustedes, este lunes 22 de marzo, ya próximos a vivir la semana fuerte de la Iglesia, la Semana Santa. Acabamos de celebrar una fiesta muy especial de un santo que muchos quizás no conocemos, al que poco invocamos, del que sabemos muy poco o casi nada. Ese santo que parece estar olvidado y que hoy, al entrar en este año 2021, que es el año jubilar de San José, nos preguntamos por qué el Papa Francisco quiso que este año fuera el año jubilar de San José. Y para entender quién es San José, también tenemos que adentrarnos en las escrituras del Evangelio para entender a quién se encomendó y qué se le encomendó. El 8 de diciembre de 1870, el beato Papa Pío IX lo proclama como el patrono universal de la Iglesia, 1870. Año que a pedido de los obispos que veían como que el mundo era un mundo disoluto, habían muchos ataques contra la Iglesia, eh, habían también temas de herejía, cambios políticos de gobierno y que querían imponer nuevas ideas, etc., etc. Los obispos en conjunto piden al Santo Padre de la época, Pío IX, acudir a la intercesión de San José. Y es así como el 8 de diciembre de 1870, este Papa lo proclama el patrono universal de la Iglesia. Es San Pío X, otro Papa que viene después, el que eleva a solemnidad la fiesta de San José el 19 de marzo. Hasta ahí no era fiesta obligada, era feria, era si querías lo celebrabas, si querías no, pero es con Pío X que esta fiesta se celebra como tal, como solemnidad de San José. El 13 de noviembre de 1962, San Juan XXIII incluye el nombre de San José en el canon de la Iglesia, ¿no? Después de nombrar a María en parte de la misa, viene y su esposo, San José. Y saben ustedes que también el Perú es una nación encomendada a San José, porque él es el patrono del Perú, y eso fue en el año de 1828, el 14 de marzo, se firma un decreto en el que se proclama a San José patrono del Perú. Entonces, como ven, este es el año de nuestro santo protector como país también. Entonces, a él tenemos que encargarle, encomendarle y rezar por quienes van a gobernar nuestro país, para que en nuestro país no ingresen leyes de muerte, leyes que van contra los principios del Evangelio, leyes que solamente obedecen a hombres y son hombres que no ponen su corazón delante de Dios para dictar esas leyes. Obedecen quizás a intereses de grupos, a intereses de lobbies, a intereses más pequeños o donde hay más poder económico, qué sé yo, pero realmente no son los intereses y la búsqueda de la mejoría para todos los peruanos. Entonces encomendemos estas elecciones también a la intercesión de San José. Para entender quién es San José, vamos a ir a Juan,
al capítulo 1 de Juan y la palabra del Señor nos dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Es palabra del Señor. Si nos damos cuenta, el sino de nuestra iglesia, de nuestra fe, ha sido siempre y desde el comienzo de la humanidad la lucha del bien y del mal, la lucha de la oscuridad contra la luz, siempre tratando la oscuridad de apagar la luz y no puede apagarla, porque Dios siempre suscita a algo o a alguien especial para que sea como el adalid de ese momento y pueda levantarse la iglesia. Hoy tenemos tantos ataques contra nuestra iglesia y se habla no de las iglesias cristianas, sino se habla más de la iglesia católica. Y a raíz de las últimas declaraciones del Santo Padre sobre la no bendición de los matrimonios o de parejas homosexuales, pues se ha levantado el caldero y hay opinólogos de todo tipo, sobre todo gente que tiene acceso a medios de comunicación altamente masivos, son los que levantan su voz diciendo que la palabra no sirve, que este papa es una decepción, si Dios no existe. Es realmente increíble. Una mujer que hasta hace unos años, según ella, le daba gracias a la Virgen de Guadalupe por haberla curado del cáncer. Y ahora que tocan este tema, que a ella le toca directamente, dice que no existe Dios. Como ven, el mundo está lleno de confusiones, ¿no? Sacerdotes u obispos que declaran que ellos sí seguirán bendiciendo, un sacerdote argentino que hace un matrimonio en franca y total desobediencia, no contra el Papa, sino contra el mismísimo Señor Jesucristo. Porque cuando a él le preguntan sobre el matrimonio, él dice claramente en el Evangelio de Mateo, y le preguntan sobre el divorcio, dice, en el principio no era así, varón y mujer los creó para unirlos, varón y mujer. Que ya nos está diciendo entre quiénes debe ser esa unión matrimonial. Entonces, todas estas cosas están levantando mucho polvo y pues nos tienen muy distraídos de lo que es verdaderamente importante, de no apartar nuestra mirada de Cristo. Y hoy queremos conocer a ese hombre a quien le fue encargado el tesoro que bajaba del cielo. ¿A qué clase de persona se le podía confiar lo más preciado, lo más caro, lo más amado para uno? Tenías que ser una persona sumamente especial, porque Dios Padre puso en las manos de José no solamente al hijo, puso también a la madre y puso a su iglesia, a aquel pueblo escogido que él quería. Lo puso al cuidado porque José tenía que cuidar, proteger, amar, guiar, enseñar, ser el maestro en los primeros años de vida de aquel que es la luz, de aquel que vino a disipar toda tiniebla, de aquel al que trataron de acabar desde el primer momento, de aquel que fue buscado siendo niño, bebé, para ser asesinado, de aquel que vino para hacer contradicción en este mundo, de aquel que debía sellar con su sangre preciosísima una eterna alianza con Dios para poder abrirnos las puertas del reino.
¿Cómo tendría que ser este hombre que tendría que ejercer las funciones de padre en la tierra? San José era descendiente de la casa de David. Tenía ascendencia real, tenía el tronco, como dice la palabra, sería de la casa de David. Y María Santísima también era descendiente de la casa de David. O sea, por ambos lados, Jesús venía entroncado a la casa de David. El Padre Eterno quiso contar con el consentimiento de este santo varón y de esta santa mujer, de José y de María, para poder enviar a su Hijo único a esta tierra. Sobre María conocemos un poco más, el Evangelio nos habla un poquito más, no mucho tampoco, sobre María, pero de José hay muy poco. Solo se nos dice que fue descendiente de la casa de David, era un varón justo. En la Biblia cuando se habla de la palabra justo, no es como nosotros entendemos la justicia, ¿no? Que damos lo que le toca a cada uno, que somos equilibrados, que no damos para un lado ni para el otro, sino lo que es justo y necesario para cada uno. En la palabra justicia de la Biblia hablamos de la justicia de Dios que tiene que ver con la santidad. Entonces era un varón justo. Por eso cuando él se entera y María le dice que está esperando un hijo del Espíritu Santo, José no sabe qué hacer. Ora hasta que el ángel en sueños le dice que no temas, José, toma por esposa a María, que el fruto que está esperando es obra del Espíritu Santo y que ese niño, que será hijo del Altísimo, él debe ponerle el nombre de Jesús, que significa el Salvador. Entonces, si José es encargado del hijo, de la madre y de la iglesia, ¿qué clase de hombre tendría que ser? Y la Biblia no dice para cualquiera justo. O sea, él no es un gran varón, un hombre de Dios, es un hombre justo. Es un hombre según el corazón de Dios, un hombre santo. Tiene para una mujer como María, para poder criar al Hijo de Dios, ¿qué tipo de varón tendría que ser? Un hombre de oración, prudente, sabio, con la sabiduría que solo te da Dios, con la sabiduría que solo te da el Espíritu Santo. ¿Cómo poder guiar a un hijo en un camino recto? ¿Cómo poder enseñarle a aquel que era el Hijo de Dios? Un hombre lleno de amor, porque tenía que vivir con la Madre de Dios, cuidarla, protegerla. Era su esposa y tenían que vivir en castidad total porque José, dicen algunos místicos, que él también había hecho promesa de castidad, de virginidad, igual que María. Entonces era un matrimonio como en el cielo, ¿no? Entonces José era, para ser modelo, tenía que haber sido trabajador, un hombre recto, un hombre probo, un hombre que no se metía en líos, un hombre que reconocía cuáles eran sus deberes, que los hacía así como con mucha diligencia, un hombre que no temía trabajar duro para poder sostener a su familia, un hombre que de repente con el corazón apachurrado, pero tuvo que sacar a su familia a prisa para que el niño no fuera asesinado, mudarse a otro país, ese cambio de vida, todas esas cosas, ¿cómo pudo tolerar el corazón de ese hombre? Porque ese corazón estaba delante de Dios y era fiel y obediente a su Señor. Él salvó a María la primera vez de ser apedreada, la segunda vez de que no fuera asesinada junto con el niño, ¿no? Entonces, él tuvo que proveer esa mesa mientras Jesús crecía, proveer esa mesa con el sudor de su frente, con su trabajo, con su esfuerzo, con sus desvelos. En la noche en que nace Jesús, en la gruta de Belén, Él es el primer hombre que lo carga entre sus brazos.
el primer hombre que lo acuna, el primer hombre que lo adora, el primer hombre que le rinde los honores de ser el Hijo de Dios. Entonces, él fue llamado papá, Abba, por Jesús durante todo el tiempo que lo acompañó. Tuvo que guiar al niño, al adolescente, y era un adolescente que destacaba por su inteligencia, por su sabiduría, por sus conocimientos, ¿no? Y tener que entenderlo, tener que guiarlo, tener que estar con él, orar con él, ir a la sinagoga con él. Entonces, José fue como el modelo que Jesús tenía en la tierra de la paternidad. Entonces, ¿cómo es este hombre virtuoso? Él vivía en la luz, pegado a la luz. Por eso es que él tenía que ser custodio de la luz, que es Cristo. Porque nos dice también el evangelista los versículos, en el capítulo 3, ¿no? Que los hijos que son de la luz buscan la luz, quieren estar junto a la luz y estar de cara a la luz. En cambio, los que buscan hacer el mal buscan las tinieblas, buscan la oscuridad, buscan hacer todo a escondidas. Entonces la vida de José era una vida transparente, una vida, imagino, con sus problemas, porque no era un hogar donde había mucho dinero, pues no, vivían como muy apretados con muchas cosas, pero sin quejas, sin violencia, sino con mucho amor, con mucha ternura, con mucha comprensión, sobre todo con muchísimo respeto, ¿no? Yo no me imagino a la Sagrada Familia tirándose los trastos, insultándose, falta al hijo rebelde que se escapa, a los papás que gritan, que insultan. O sea, era un hogar donde se respiraba la paz, donde se vivía con amor, alrededor del amor que era Cristo. Entonces, este hombre tenía la confianza de la Santísima Trinidad. El Padre confió en él, el Hijo confió en él y el Espíritu Santo confió en él. El Padre le encarga al Hijo, el Hijo vive sometido a él mientras va creciendo y el Espíritu Santo le confía a su iglesia y a la esposa divina. Para ser amigo, cercano, hombre de confianza de la Santísima Trinidad, ¿cómo tendría que ser José? ¿Y cómo tendríamos que ser nosotros a, a vista de este santo, de este gran santo? Ese, ese hombre que tuvo el honor de ser llamado papá por Jesús. Y que Jesús lo conocían, es el hijo del carpintero, es el hijo de José de Nazaret. Entonces, imagínense ustedes esa enorme e inmensa responsabilidad que tenía José en la crianza de ese niño. José tenía que ser un hombre orante, un hombre fiel a Dios, total y absolutamente entregado. La misión de San José: proteger, cuidar, alimentar, vestir, amar, ¿no? Educar, instruir al Hijo de Dios. Imagínense la supermisión que tenía José en esta tierra. Entonces, siendo tan cercano, tan amado por la madre, con ese amor virginal, amadísimo también por el Hijo, que veía en él el ejemplo y modelo de varón, porque él fue el primero que lo acunó, el primero que lo adoró, el que lo llevaba a la sinagoga para orar, para leer la Torá, el que le enseñaba quizás sus primeras letras, porque en esa época los varones eran los que accedían a la educación. Entonces,
María también enseñaba a orar, José también. Imagínense esos papás que tenía Jesús en la tierra. Entonces, ¿creen ustedes que Jesús puede negarle algo a este intercesor, a ese hombre que le dio todo por él en la tierra? Y si José hubiera estado vivo, no sé qué hubiera pasado en el Calvario o en el camino al Calvario. Quizás él se hubiera enfrentado a las personas, hubiese peleado para que el hijo no sufriera de esa manera, ¿no? Hubiese cargado con el hijo la cruz. ¿Qué habría hecho José? Porque lo amaba tanto, tanto, que él habría sufrido tremendamente también la crucifixión del hijo, ¿no? Y escuchar al pueblo desagradecido, a ese pueblo que una semana antes decía, Osana, Osana, a la siguiente semana, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, ¿cómo tendría que ser José para estar a la altura de María? Ese corazón tenemos que conocerlo y reconocerlo. Es un santo intercesor. Y el mismo Jesús a algunas místicas le decía que es el santo intercesor de los últimos tiempos, porque su intercesión es poderosa, porque su intercesión es escuchada, ¿no? Ustedes recuerdan la última aparición en Fátima, después de la danza del sol, cuando ya la Virgen decía que les había dicho que iba a los pastorcitos que era su última aparición. En el cielo, ¿quién aparece? La Sagrada Familia. ¿Y quién estaba en esa Sagrada Familia? ¿Quién es el pater familias, la cabeza de esa familia? José. José y María, José cargado al niño, da la bendición al mundo por 3 veces. Entonces, este año, que es un año tan especial para el mundo, un año en el que venimos ya arrastrando una pandemia que está cada vez más fuerte. Y a pesar de tanto dolor y tanta muerte, muchos países en este tiempo de dolor y de muerte están aprobando leyes de muerte. Gimen por algunos, por los muertos, ¿no? Se desesperan y se rasgan las vestiduras y sin embargo sus leyes dicen matar, ¿no? Puedes abortar sin ningún problema, sin ningún consentimiento, no necesitas un examen médico, no necesitas nada, solo aborta. Eutanasia, tienes derecho a morir con dignidad. ¿Qué es morir con dignidad? La muerte en sí que no es como que muy digna, pero todos hemos de llegar. ¿Qué puertas se están abriendo con estas leyes de muerte? ¿Acaso no es suficiente con todo el dolor que padece la humanidad, con la cantidad de huérfanos que tenemos ahora, cantidad de madres y padres que han partido, o familias completas que se han ido? Entonces, ¿por qué seguimos promoviendo la cultura de la muerte? La iglesia atacada con razón y sin razón, ¿sí? Hay muchos malos pastores dentro de la iglesia, muchos malos sacerdotes que han dado mal ejemplo, pero hay muchos más sacerdotes que se han entregado totalmente a la misión que se les encomendó, que han dejado padre, madre, familia, comodidades, patria, para dedicarse a la iglesia, para dedicarse a sus feligreses. ¿Cuántos se han contagiado, al igual que los médicos y enfermeras, por ir a confesar a alguien que le pide, por ir a darle la comunión? Y un sacerdote, ¿y cuántos sacerdotes que no sabemos se han dicho, dale a esa persona mi oxígeno, porque yo doy la vida por esa persona? Entonces, es más fácil que nos enrostren las manchas negras, pero no reconocen el trabajo de la iglesia. ¿Quién da de comer a los necesitados ahora? ¿Quién da
dinero, víveres, ropa a miles y miles de familias en sus puertas. No son los sacerdotes, los párrocos, no es Cáritas a través de la iglesia. Entonces, este es un año donde en la iglesia también se escuchan voces disidentes. San José es patrono de la iglesia, es patrono universal de la iglesia. Entonces, encomendémonos a él y encomendemos a la iglesia, a nuestros sacerdotes, al Santo Padre, para que San José pueda interceder ante su divino Hijo y ante la Virgen Santísima para alcanzar las gracias del Altísimo. Tenemos un super santo que puede interceder por nosotros. Y les voy a leer lo que nos decía Santa Teresa de Ávila respecto a San José. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas cosas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre siendo tutor, le podía mandar, o sea, Jesús obedecía a José, así en el cielo le hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Santa Teresa de Ávila y las Carmelitas son muy, muy devotos de San José y le encomiendan todos sus monasterios a San José. Conozco unos hermanos colombianos, los ciegos reparadores, que también su patrono es San José y ellos todo se lo encomiendan a San José y de verdad, y le digo, ¿cómo lograron esto? Porque se lo encomendamos a San José y San José es un súper intercesor. ¿Y cómo lograron esto? Se lo encomendamos a San José. Temas económicos, temas de salud, temas de las casas, porque en los monasterios también hay dificultades y hay problemas porque somos hombres y mujeres y somos difíciles, muchas veces muy difíciles de poder congeniar tantos caracteres, tantas historias y tantas heridas. Entonces, este es el santo intercesor al que tenemos más olvidado, al que nos olvidamos de recurrir. Miren, San José es patrono del trabajo, patrono de los hijos adoptados, patrono de los padres de los padres putativos o padres que adoptan, el, el patrono de las madres solteras, ¿no? El patrono de los obreros, el patrono universal de la iglesia, patrono de Perú. En Canadá se le tiene una gran devoción en la parte católica de Canadá a San José. San José tiene muchos patronazgos, es decir, como dice la santa, generalmente los santos como que tienen una especialidad, ¿no? Santa Rita, la de los imposibles, San Judas Tadeo para el trabajo, San Antonio de Padua para las parejas, pero José tiene, o sea, no tiene un solo encargo, tiene muchos, muchos encargos. O sea, es el santo que puede pedir por muchas cosas. O sea, no tiene una sola especialidad, sino tiene muchas especialidades. Entonces, hermanos, acojámonos a la intercesión de este santo y justo varón, Padre legal y Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Digo putativo porque el padre adoptivo, todo el mundo sabe que ese papá adoptó a un niño, pero aquí digo putativo ¿por qué? Porque solamente él y la madre saben que él no es el padre biológico de esa criatura, ¿no? Entonces, José lo tomó como hijo,
sabiendo que era su Señor. Lo amó con todo su corazón, con toda su inteligencia. No dudó un momento para dejarlo todo por él, hasta patria, trabajo, casa, eh, como que seguridades económicas, por salvarlo a él. No dudó en hacer días, jornadas y jornadas bajo el sol ardiente del desierto, en las noches frías del desierto, para llevarlo a un lugar seguro, Jesús. Y luego para regresarlo cuando fuese el tiempo como le indicaba el ángel. No lo dudó. En todos los años que estuvo en Egipto, también ya se había establecido, ¿cierto? Tiene que haber tenido una casita, ya trabajo, ya tenía sus clientes, ya se había hecho conocido. Pero otra vez regresa a Palestina, a ubicarse en Nazaret, para volver a empezar. Entonces, hermanos, busquemos conocer un poco más a este santo, al que tenemos muy olvidado. Y si él tenía que proteger a la luz, que es Cristo, con razón se le llama a él el terror de los demonios, a San José. Porque él con su vida, protegió esa luz. No dejó que lo tocaran, no dejó que lo destruyeran antes de que fuera el tiempo que debía cumplirse para la alianza eterna. Encomendémonos pues a San José, que él fue padre, encomienden a sus hijos. Él fue esposo, encomienden a sus esposas. Esposas, encomienden a sus esposos para que sea como San José. Encomienden sus hogares en problemas. Encomienden sus trabajos. Los que no tienen trabajo, pídenle a San José y les aseguro que les dará el trabajo que necesitan. En esta enfermedad también encomendémonos a Él para que interceda delante del Hijo, para que podamos superar estos tiempos tan difíciles o podamos resistir firmes en la fe, así como resistió Él. Esos embates de la vida, los embates del demonio, que podamos resistir firmes en nuestra fe hasta el final de nuestros días. Hermanos, que tengan ustedes una bendecida semana en el Señor. Los invitamos a compartir la página, a darle like, a compartir estos mensajes en los que tratamos de llevar esperanza, ánimo, en medio de toda la tormenta. Recuerden ustedes que no seguimos a hombres, nosotros seguimos a Cristo. Y Cristo no nos decepciona. Cristo es el modelo al que tenemos que imitar. Cristo es aquel a quien tenemos que mirar y seguir. Y Misioneros de Santa María de Nazaret también los invita, y yo los invito personalmente, a vivir este fin de semana un retiro que se llama Restaurados, ¿no? El Señor quiere restaurarnos, quiere hacernos nuevos, quiere enderezar nuestros caminos torcidos. Hoy que la gente vive con tanto desánimo, con tanta confusión, miles de voces que te dicen que la aparición aquí, la de más allá, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo de más allá. En verdad, cuando hablan de los refugios, el refugio nuestro debe ser el corazón de María y el corazón de Jesús. Esos son los refugios que tenemos nosotros. No habla de un refugio físico, habla de ese refugio espiritual que tiene que ser la fortaleza en la que debemos encerrarnos y que no será abatida jamás. Porque la palabra de Dios es una y se cumplirá, ¿no? Como lo dice en San Mateo 16, las fuerzas del infierno no tendrán poder
sobre las puertas de su iglesia. Por más que quieran torpedear desde adentro o desde fuera, esta iglesia es de Cristo y es santa, porque Cristo es 3 veces santo. No por ti, no por mí, porque nosotros somos pecadores, pero es santo, porque el corazón y la cabeza de esta iglesia es santo, santo, santo. Inscríbanse al retiro. En esta misma página, en el fanpage, hay un botón que dice registrarte. Den clic ahí y les va a salir una ficha para registrarse. Llenen todos sus datos, tengan mucho cuidado al escribir su correo, que esté correctamente escrito. Y si todo está correcto, pues tendrán una respuesta automática de que ya su solicitud de inscripción ha sido admitida. Y pueden hacer sus donaciones a las cuentas que se le indican ahí y cualquier informe al teléfono que también indica ahí, al 991-766-334. Hermanos, vivamos este retiro de cara a la Semana Santa que ya se nos avecina y otra vez por el tema de la cuarentena y que la gente no salga, parece que la vamos a tener que vivir en casa también, como la del año pasado. Entonces, estamos en nuestra iglesia doméstica y que nuestro refugio sean los corazones de Jesús y de María. Y encerrémonos ahí para poder orar, prepararnos, estar con ellos, acompañar al Señor en toda esta semana, pedir perdón por los que no piden perdón, pedir perdón por nosotros mismos, por todos los garabatos que hacemos y perdón por los demás. Y sobre todo, orar mucho por nuestro país para que nuestro país no se apague todavía la luz que está encendida y no se aprueben las leyes de muerte. Queriendo ser país de avanzada, vamos a ser país de muerte. Hermanos, que el Señor los bendiga y nos estamos viendo a las 4 de la tarde con mi voz hasta el cielo, a las 6 con la Santa Misa y a las 7 el Santo Rosario. Buenas tardes.